Conceptos básicos sobre el pacto y el reino de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto tendría que haber sido en la última lección del año 2000, gregoriano 2023, pero lo estamos dando debido a que todo el mundo se fue de vacaciones, menos nosotros. Lo estamos dando en esta ocasión, pero hagan de cuenta que es pasar en limpio lo que nosotros creemos. 10 puntos, 10 puntos. Así que pueden poner en números romanos el punto 1, porque vamos a tratar 10 puntos y con eso consideramos que resumimos nuestra fe, nuestra creencia sobre estos conceptos básicos que son elementales sobre nuestra fe, que no han aprendido probablemente ni en la iglesia romana, ni en la iglesia evangélica tampoco, pero sí creo que es un resumen de lo que hemos aprendido en los 2 últimos años. El primer punto es el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia. La pregunta con relación al Dios de la Biblia que vamos a contestar es: ¿a qué Dios adoramos? ¿A qué Dios adoramos? Este grupo de Comunidad de Fe del Aire y los demás grupos, obviamente, las demás comunidades de fe. ¿A qué Dios adoramos? ¿Al Dios de alguna denominación? ¿Al Dios de alguna religión, cristiana o no? ¿Al Dios de algún ministro religioso? ¿De algún cura, de algún pastor, de algún rabino? ¿Al Dios que hemos creído conocer a través de nuestra propia experiencia? Porque muchos de nosotros hemos venido de una tradición cristiana, que eso era aunque haya sido una tradición católica, hemos venido de una tradición cristiana. No obstante, ¿a qué Dios adoramos? Al Dios que hemos creído conocer a través de nuestra propia experiencia, de la tradición de la que venimos. ¿O al Dios de la Biblia? Esa es la pregunta. ¿O al Dios de la Biblia? La Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la pregunta que nos deberíamos contestar es: ¿cuál es ese Dios? Porque hemos escuchado tantas veces la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Tantas veces en ministros religiosos, en curas, en pastores, hemos escuchado hablar del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y hemos escuchado que al Dios del Antiguo Testamento se lo relaciona más con el Dios Todopoderoso, en hebreo El Shaddai, o el Dios justo, rígido, castigador, el que da las leyes, que castiga el incumplimiento, y el Dios del Nuevo Testamento, el Dios que se manifiesta, o el Dios Jesús, pues ni siquiera tienen clara la teología que se trata del Dios que se manifiesta a través de Jesús, de su Hijo. No, el Dios Jesús que es bueno, que está relacionado con la gracia, que todo está bien en la medida que no sé qué. No entendí nunca esa teología, pero ustedes la han escuchado. Entonces vamos a revisar primero cuál es ese Dios y qué diferencia hay entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, si es que ustedes me dicen que hay alguna diferencia. Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Este es lo que en hebreo se conoce como Shema Israel. Shema Israel. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque vamos ahora que está de moda, que todo está en YouTube, entonces vamos a ver infinidad de personas diciendo Shema Israel. Vamos a ver infinidad de canciones hablando de Shema Israel. Vamos a ver los soldados que están combatiendo allí en Medio Oriente todos los días decir Shema Israel. Hay un tipo que me gusta, que es un guía turístico de Jerusalén, que cuando puedo miro, da un resumen diario de las noticias allá en Israel. Y él, cada vez que da las noticias, dice Shema Israel. Shema Israel, ellos lo dicen en un hebreo donde dicen mal una palabra, dicen Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahora yo les voy a decir cómo es verdaderamente. No es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, sino Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Y ahora voy a decir qué es lo que significa, porque es el credo de todo israelita. El credo de todo israelita. Y yo les voy a demostrar que era el credo de Jesucristo. Eso es lo que les quiero demostrar. Que ese credo, que hasta el día de hoy es el credo de todo israelita, desde Moisés hasta acá, desde Deuteronomio capítulo 6, fue el credo de nuestro Redentor, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces vamos a empezar con Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, y se los lee Ada. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, ahí tienen el credo más importante de todo creyente en Dios. El más importante de todo. Que es saber a quién adoramos. Que esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿A qué Dios adoramos? Entonces ahí encontramos en Deuteronomio capítulo 4, del 6 al 9, que dice, oye Israel. Oye en hebreo es Shema. Shema. Shema Israel. Y ellos dicen Adonai Eloheinu. Adonai quiere decir el Señor, Eloheinu es nuestro Dios, Adonai Echad es el Señor, uno es. Pero en realidad, si ustedes leen lo que acabo de leer Ada, en la traducción del 60 dice Jehová, nuestro Dios, Jehová Eloheinu, pero nosotros hemos aprendido que el nombre de Dios son 4 letras en hebreo, Yud-Hei, Bab-Hei, Yahweh, Yahweh Eloheinu, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Ese es el credo más importante. La gente, mire, todo israelita que tiene su fe puesta en Dios, sus últimas palabras cuando está agonizando antes de morir, escuchen esto que les voy a decir, para que vean la importancia que tiene este credo, el creer en esto. Las últimas palabras de todo israelita que cree en Dios antes de morir, cuando está agonizando, dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Son las últimas palabras antes de morir. Y nosotros tenemos una ensalada rusa, bueno, nosotros no, ustedes y yo no, porque hace 1 año, 2 años y pico y medio que estamos estudiando y sabemos que no la tenemos nosotros, pero miren las religiones cristianas, el lío que tienen, que no han conocido y no saben a qué Dios adoran. Este es el Dios. Oye Israel. Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y después sigue con amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y podíamos hacer de esto una enseñanza de un par de horas, solamente con eso que hemos leído. ¿Por qué? Porque después dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bien, con eso nomás da una predicación. Y las repetirás a tus hijos. Eso da para otra predicación más. Las repetimos a nuestros hijos. Porque dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Interesante, ¿no? Miren qué mandamiento hay en la Biblia que los cristianos han omitido y es un eje de la vida. Es un eje de la vida, es un eje del éxito en la familia, del éxito en la vida, el éxito en los negocios, el éxito en las profesiones, el éxito en las relaciones. La repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Eso de las atarás como una señal en tu mano, si ustedes miran a los judíos que están orando en el muro de los lamentos, van a ver que tienen atado acá en el brazo, y tienen atado acá en la frente un coso cuadrado que contiene la Torá. Y el que ponen en el brazo, ese coso cuadrado que se atan, contiene la Torá. Y como dijo una filósofa argentina hace unos años, bad information, dijo. Alegando que sabía hablar en inglés, pobrecita, de última era wrong information, pero no importa. Pero ella estaba convencida que hablaba en inglés. Pero lo concreto es que eso no es lo que está diciendo acá. No es que me tengo que atar un coso negro así con la Torá y acá en la frente para orar. Está diciendo que mis acciones, la atarás como señal de tu mano, mis acciones tienen que estar alineadas con esta declaración de fe, y mis pensamientos frontales entre tus ojos, mis pensamientos tienen que estar alineados con esta declaración de fe en el único Dios vivo y verdadero. Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, ustedes saben que se pone es una mezuzá. ¿Eso es una mezuzá? Una mezuzá, y nosotros la tenemos, todavía no la pusimos, la tenemos. Nos trajeron esa mezuzá de Israel hace como 10 años, la tenemos ahí guardada en Cosquín. En cualquier momento la vamos a poner, como dice acá, en los postes, simbolizando que la palabra de Dios, todo el que entra a nuestra casa pasa por la palabra de Dios. Miren qué interesante esto. Podríamos hablar 3 horas, me parece que 3 horas nos quedamos cortos solamente con estos versículos. Pero yo quiero destacarle esto. ¿Cuál es el Dios del Nuevo Testamento? El Dios del Nuevo Testamento. A ver, Marcos 12, 28 al 30. Marcos 12, del 28 al 30. ¿Cuál es el Dios del Nuevo Testamento? Búsquenlo tranquilos y hágaselos leer. Marcos 12, del 28 al 30. Dice, acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Este escriba, que era un maestro de la ley, le pregunta a Jesús. Maestro de la Torá. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió. El primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué diferencia notan en relación a lo que leímos en Deuteronomio? Y le voy a decir cuál es la diferencia. Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Y no es cualquier persona la que está hablando en el Nuevo Testamento. Es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es Jesucristo, nuestro Señor. Y no hay ninguna diferencia con el credo que está en el libro de Deuteronomio. Y Jesús no hablaba en castellano, como la Ada, ni en cordobés. Jesús hablaba en hebreo. Así que lo que contestó Jesús en el idioma nativo de él fue, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es Shema Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. Shema Israel, Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Echad. Hablo en hebreo. Y después, y amará al Señor, que esa se la debo. Esa me la tengo que aprender. La tengo pendiente, aprenderme en hebreo el resto de este credo. Porque, ¿saben por qué lo quiero aprender en hebreo? Porque cada vez que yo lo pienso, yo lo recito mucho, el Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, porque es exactamente las palabras que dijo mi Redentor. Mi Señor dijo exactamente esas palabras en ese idioma. Y para mí tiene importancia. Para mí tiene importancia. Pero no hay ninguna diferencia. ¿A qué Dios creemos? Al único Dios, uno. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Echad quiere decir uno es. Uno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Miren qué ensalada que ha hecho la religión cristiana a lo largo de los años, cuando nuestro Redentor recitó el mismo credo que estableció la Torá en Deuteronomio 6.4. Entonces ya sabemos a qué Dios adoramos. ¿Cuál es nuestro Dios?
el único Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, que es uno. ¿Mm? Segundo punto, vamos, 2 en número romano, y vamos a ir más rápido porque se pasa el tiempo. No sé por qué se pasa el tiempo así, pero se pasa el tiempo. A ver, punto 2. Punto 2, el pacto de bodas de Dios con su congregación. También lo hemos aprendido, pero acá estamos pasando en limpio. Estamos haciendo la última lección de diciembre. Un resumen, sería un repaso. Que sería el repaso. La estamos haciendo ahora, hagan de cuenta que la hicimos en diciembre. Donde había uno ahí por los médanos quedándose a cada rato con la cross. Menos mal que estaba el otro que se había comprado semejante máquina con una soga sacándolo. Pero bueno, ahí está. Y ahí estaban y yo con esto preparado, pero no se los puede transmitir. Así que recíbanlo ahora. Punto 2, en números romanos, el pacto de bodas de Dios con su congregación. El pacto de bodas de Dios con su congregación. Y esta, yo sé que los que más me están siguiendo con esta enseñanza son Freddy y Marisa, porque son los que más experiencia tienen en la religión tradicional. Entonces, les estoy pasando en limpio, digamos, cosas que hemos mal aprendido en la religión tradicional. El pacto de bodas de Dios con su congregación. Toda la Biblia, toda, desde Génesis, desde la creación hasta el final de la Biblia, hemos aprendido que se trata de una boda. Desde Génesis hasta Apocalipsis se está hablando de una boda. Desde que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y le trae a Eva y se la presenta a Adán, hasta el último versículo de la Biblia que dice, y la iglesia dice, y el Señor dice, he aquí vengo en breve, y la iglesia le responde, sí ven Señor Jesús. Es el llamado de la promesa del esposo de venir a buscar a su esposa, y la respuesta de la esposa invitando a venir a retornar a su esposo. Bien, entonces, el pacto de bodas. Pacto. ¿Hay verdaderamente un antiguo pacto y un nuevo pacto de Dios con su congregación? ¿Hay verdaderamente, como se ha puesto en los libros, en los 39 libros primeros de la Biblia, se le ha puesto Antiguo Testamento? ¿Sí? Y a los 27 siguientes se le ha puesto el Nuevo Testamento. ¿Eso está bien? ¿O es otra de las falacias que nos ha desviado de una correcta interpretación? Les aseguro que es otra de las falacias. No existe un antiguo pacto, un antiguo testamento, un antiguo pacto, encima testamento, y un nuevo testamento que habla de muerte y de herencia, testamento. Estamos soñando. De última será un antiguo pacto y un nuevo pacto, que tampoco está correcto, porque el pacto es el pacto de bodas, y no hay un antiguo pacto de bodas y un nuevo pacto de bodas de Dios con su congregación. Hay un pacto de bodas hecho en el monte Sinaí, de Dios con su congregación, y una renovación de ese pacto que vino a hacer Jesucristo con su sacrificio, un nuevo, y mal traducido en la Reina Valera 60, que dice, bebed todos de ella, cuando en la última cena está la sangre del nuevo pacto. Incorrectamente traducido. Esta es la sangre de la renovación del pacto en mi sangre. La renovación del pacto, porque Dios no es bígamo ni polígamo, no se divorcia de una mujer con la que hizo un pacto de bodas y se casa con otra, porque no sé por qué. Y en lugar de... se divorcia de la mujer que él santificó durante 40 años en el desierto, y resulta que ahora se casa con una ramera, una prostituta, una idólatra, que es la iglesia pagana, gentil. Es una locura pensar de esa manera. Carece de sentido pensar de esa manera. Entonces, la pregunta es, ¿hay verdaderamente un antiguo pacto y un nuevo pacto de Dios con su congregación? ¿O es el mismo pacto que Jesucristo vino a renovar mediante el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario? No podemos creer seriamente que Dios se equivocó cuando hizo el pacto de bodas con su congregación ahí al pie del monte Sinaí, y que por eso tuvo que anularlo y hacer un pacto nuevo.
pero ¿se puede pensar coherentemente sin blasfemar contra Dios de esta manera? Porque un Dios que se equivoca no es Dios. Menos el Dios de la Biblia, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, sería una blasfemia contra Dios si creyéramos que Dios se divorció de la congregación con que hizo su pacto de boda, su ketubá, y se desposó, ¿no?, con una ramera pagana idólatra, como pretende ser la iglesia gentil, según afirma una teología, que hasta libros tiene, que se llama la teología del reemplazo. El pacto de bodas de Dios con su congregación, lo hemos estudiado, lo repasamos, Éxodo 19, del 4 al 6. Éxodo, repito, para que lo noten, Éxodo 19, del 4 al 6. A ver, el pacto de bodas, ¿cómo era? Éxodo 19, del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿No es el pacto que yo hice con mi esposa? ¿No es el pacto que hice yo con la hada? ¿No es el pacto que yo hice con ella? Como un día la tomé sobre alas de águilas y la traje a mí, y si mutuamente guardamos nuestro pacto de fidelidad mutua, y lo que le está diciendo el Señor, se sabe que el Señor va a guardar siempre el pacto, porque Dios es un Dios de pacto. Ahora, se lo está diciendo a la congregación. Le estoy diciendo a la hada, si guardaréis este pacto de fidelidad, vos, hada, vas a ser como lo ha sido toda mi vida, mi especial tesoro sobre todas las mujeres de la tierra, no hay otra como vos, sos mi especial tesoro, y vos sos un reino de personas que me entienden, que está conmigo y que entiende lo que yo quiero, y que entiende mis palabras, y que entiende y que funciona al lado mío. Es lo que le dice, seréis un reino de sacerdotes y gente santa que decía apartada entre todas las personas de la tierra para ser mía, mi esposa. ¿Ven? ¿Es un pacto de boda o no es un pacto de boda? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice, un pacto de gracia para ser salvos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, como mostrar. Un pacto de gracia para ser salvos, sin obras, ni mérito alguno, en el versículo 4, ustedes tienen la Biblia abierta ahí, seguido por el pacto de obediencia, en los versículos 5 y 6, que es lo que se necesita para ser un reino de sacerdotes y gente santa, y un especial tesoro de Dios, luego de haber sido liberados de la esclavitud por medio de Jesucristo. Vamos a ver el pacto ahora en el Nuevo Testamento, porque el Evangelio es el mismo pacto de gracia y obediencia. Efesios capítulo 2, del 8 al 10. A ver, búsquenlo. Efesios capítulo 2, del 8 al 10. A ver si es un pacto igual, un pacto de bodas y de gracia. Un pacto de bodas que consiste en pacto de gracia y obediencia. A ver, Ada. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No es lo mismo? ¿No es un pacto de gracia en los versículos 8 y 9? La salvación por gracia. Y un pacto de obediencia en el versículo 10. Entonces estamos diciendo que es el mismo pacto. Que Israel, la congregación, la esposa con la que Dios había hecho un pacto, un compromiso, fue adúltera, porque se fue detrás de los ídolos, ocupó el lugar que le correspondía a Dios con ídolos. Entonces vino Jesucristo, vino Yahshua, el Mesías, a renovar ese pacto, y ahora en su sangre y con el derramamiento del Espíritu Santo nos faculta para ser fieles al pacto de bodas con Dios. El propósito de Dios sigue siendo
que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Si ustedes leen 1 Pedro 2.9, a ver aunque sea un texto, 1 Pedro 2.9, ¿qué dice? 1 Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos? Lo mismo que está diciendo el pacto. Mas vosotros sois un linaje, una raza especial. ¿Por qué somos una raza especial? Porque somos hechos hijos de Dios. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces se está repitiendo lo mismo. Y anótense que no lo vamos a leer, Apocalipsis capítulo 1 del 4 al 6. Que van a ver que dice lo mismo. Apocalipsis 1 del 4 al 6. Así podemos avanzar. El punto 3. Punto 3, yo se lo dije recién. La congregación de Dios, o sea, la esposa con la que Dios ha hecho el pacto de bodas, allá en el monte Sinaí, la esposa con la que se había... Los israelitas que habían salido de Egipto. Bien, los israelitas que habían salido de Egipto, con los cuales hizo Dios un pacto de bodas, un compromiso. Y ellos le fallaron. Entonces, es lo mismo que había hecho, a ver, para que lo entendamos, lo mismo que había hecho José con Miriam o María, mal traducido en nuestras Biblias como María, la Virgen María. En realidad en hebreo el nombre es Miriam, o Miriam, para ser más concreto es Miriam, acentuado en la última sílaba. Entonces, el pacto que había hecho José con María, y que era el pacto de bodas, ese compromiso, y estaba en el periodo donde José fue a preparar morada para María, y iba a venir a buscarla para llevarla a vivir con él. Y ahí se formalizaba el casamiento. En ese periodo es que María queda embarazada por obra del Espíritu Santo de Yahshua el Mesías, de nuestro Redentor. Bueno, eso es lo que pasó. Dios hizo un pacto de bodas al pie del monte Sinaí con su esposa, con la congregación, con la esposa que él había elegido entre las naciones, los hijos de Israel. Y en ese periodo de tiempo entre que hizo el pacto y la consumación, al final de los tiempos, la congregación de Dios invalidó su pacto de bodas. Ese es el título del punto 3. El punto 3 es: la congregación de Dios invalidó su pacto de bodas. Y vamos a leer para validar esto, para validarlo, siempre validamos con la palabra, Jeremías 31, del 31 al 33. Jeremías 31, del 31 al 33. Presten atención, porque ahí Dios dice que su congregación invalidó su pacto. Ahí lo dice, que su congregación, que su novia, que su prometida invalidó su pacto, aunque él, dice, presten atención, cuando lea Ada, aunque Dios fue un marido para ellos. Marido hay solamente en un matrimonio, así que presten atención que sigue hablando del pacto de boda. Aunque Dios fue un marido para ellos, ¿por qué? ¿Por qué invalidó la mujer? Porque un matrimonio requiere fidelidad mutua. Entonces, miremos allí, Jeremías 31, del 31 al 33. Vamos a ver. Aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblos. Para que después lo estudien tranquilos. ¿Prestaron atención que dice? Porque ellos invalidaron mi pacto. Cuando bajó Moisés del monte Sinaí con el pacto en la mano, que eran las 2 tablas de la ley, ¿qué se encontró cuando bajó? Se encontró a la recién desposada, a la recién casada,
acostándose, metiendo en la cama un becerro de oro. Eso es adulterio. La idolatría siempre es adulterio. Hasta el día de hoy, aún con nosotros, cuando metemos algo que ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios, es idolatría, es adulterio. Y esto es lo que encontró Moisés cuando bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley. A la congregación adulterando con el becerro de oro. Entonces, y él dice, ellos invalidaron, ahí lo acaba de leer Ada, ellos invalidaron mi pacto. ¿Aunque qué? Aunque fui yo un marido para ellos. ¿Ven que se trata de una boda? Anótense ahí para leerlo después, en Jeremías 3:20. Así tienen otro texto respaldatorio. Jeremías 3:20. Punto 4. Título del punto 4. La renovación del pacto en la sangre de Jesucristo. Punto 4. La renovación del pacto en la sangre de Jesucristo. El pacto de bodas de Dios con su congregación se selló con sangre inocente. Porque ustedes te dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué la sangre de Cristo? ¿Por qué sangre? ¿Por qué la Santa Cena? ¿Por qué la copa que representa la sangre? ¿Saben por qué? Porque aquel primer pacto de bodas que se hizo en el monte Sinaí se selló con sangre inocente. Por eso esta renovación del pacto que vino a hacer Jesucristo se tenía que sellar con sangre inocente. Vamos a ver el primer pacto de bodas, ahí en Éxodo 24, 7 y 8. Éxodo 24, 7 y 8. Éxodo 24, 7 y 8, lee Ada. Y tomó el libro del pacto y lo leyó, acá está hablando de Moisés, ¿no? Moisés tomó el libro del pacto, lo leyó a todo el pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, que era la sangre del animal sacrificado, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Interesante, ¿no? Interesante. Interesante que se celebró la boda, se celebró el casamiento. Pablo y Gaby, se celebró el casamiento. Esto lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Porque Dios no varió el pacto de boda. ¿Sabe lo que hizo? Le leyó el pacto de bodas a la novia, se lo hizo leer por Moisés. Entonces la novia tenía que dar el consentimiento. Quiere recibir por esposo y prometes serle fiel y promete amarlo, honrarlo en prosperidad, en escasez, en salud, en enfermedad, todo lo que le vamos a decir al pobre Pablo y a la Gaby ese día. Entonces, es lo que leyó Ada recién. Entonces, miren, Ada leyó y tomó el libro del pacto, el contrato prenupcial, el contrato nupcial, ni siquiera era el contrato nupcial del libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, y ahí está el consentimiento de la esposa, a ver, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Eso es lo que leyó Ada. Es la novia, la esposa, dando el consentimiento, diciendo, sí quiero, y prometo la fidelidad, y prometo estar con él. Se le terminó rápido, ¿no? A la novia esta, pero que lo prometió. 3 veces, no lo vamos a hacer ahora, pero 3 veces se le pide el consentimiento en esa ocasión a la esposa, el consentimiento del pacto de boda. Ahora, en el Nuevo Testamento, la renovación del pacto también se hizo mediante el derramamiento de sangre inocente. Le voy a dar un texto atípico. A ver, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen ahí? Bien, Ada lee. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Gasia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ajá. Así como fueron rociados aquella congregación dentro del pacto, la primera congregación, ahora en la renovación del pacto somos rociados con sangre inocente. Es lo mismo. A ver, Lucas 22:20. Lucas 22:20. Son palabras de Jesús que dice de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, o sería el pacto renovado que por vosotros se derrama. ¿Ven? Ahí tiene otra vez la aplicación de la sangre a un pacto, a la renovación de este pacto de boda después de la infidelidad de la esposa. Y vino Jesús y renovó el pacto. Punto 5, el número romano para ustedes. Punto 5. ¿Cuál es el evangelio predicado con Jesucristo? ¿Cuál es el evangelio predicado por Jesucristo? Hemos tenido una lección completa en relación con este tema. Y ahora leen Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Juan era Juan el Bautista, el primo de Jesús, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. A ver, la pregunta es, ¿de qué se tenía que arrepentir? ¿De qué se tenía que arrepentir? De la infidelidad al pacto. ¿De qué nos hemos arrepentido todos cuando conocimos a Jesucristo? Y no sabíamos. Decíamos, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. ¿Pero qué es pecado? Si ustedes ven al evangelista Juan en una de sus epístolas, dice, pecado es transgresión de la Torá. Traducido mal en nuestra Biblia como transgresión de la ley. Transgresión de la Torá. Mejor traducido todavía, pecado es transgresión o violación al pacto de bodas. Eso es pecado. Entonces, realmente nos arrepentimos de todos nuestros pecados, pero no sabíamos ni por qué nos teníamos que arrepentir de nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados significa que nos arrepentimos de todas las violaciones de ser fieles a ese pacto de bodas que Dios había hecho con su congregación. Y nosotros no cumplimos ninguna hasta que un día nos predicaron el Evangelio, conocimos a Jesucristo y nos arrepentimos de esa infidelidad y ahora Jesucristo cargó todas nuestras infidelidades, ¿ven? Nuestros pecados en la cruz, cargó todas nuestras infidelidades, nos perdonó el Padre a través de Jesucristo de nuestras infidelidades, pero si nos arrepentimos de nuestras... Por eso hay que predicar bien el Evangelio, porque si nos arrepentimos de nuestras infidelidades en un matrimonio, con Dios nos arrepentimos y usamos el sacrificio de Jesucristo para que Él cargue nuestras infidelidades y Dios nos perdone, ¿cómo ahora podemos seguir viviendo en infidelidad? ¿Cómo ahora podemos seguir pecando? Si nos hubieran predicado bien el Evangelio, sabríamos de qué se trataba ese arrepentimiento de los pecados. ¿Te arrepentí de los pecados? Sí, me arrepiento de los pecados. Ni entendí qué eran los pecados. Y pecados es haber violado la ley de Dios, haber violado el pacto de boda con Dios, haber sido cada violación a los mandamientos de Dios era una violación al pacto de bodas, una infidelidad a Dios. Ahora, yo no me arrepiento de una infidelidad y soy perdonado de mi infidelidad para mañana volver a ser infiel. ¿Se dan cuenta que nos explicaron mal el Evangelio? Bien, entonces, eso es lo que nosotros hablamos siempre de hacer teshuvá, que es me arrepiento y vuelvo, me convierto, vuelvo a Dios y empiezo a vivir en emuná. ¿Vieron? La teshuvá es para retornar, el arrepentimiento. Pero después tengo que vivir en fidelidad, vivir en emuná, vivir en fe. El justo por la emuná vivirá. El justo por la fe vivirá, vivir en fe. Entonces, teshuvá, que es el verdadero arrepentimiento bíblico, significa retorno a las instrucciones de Dios,
un cambio de dirección, una conversión. Y emuná significa verdadera fe bíblica, es creencia, lealtad, fidelidad y compromiso con el esposo, porque estamos en un pacto de bodas, con el esposo. No volver a ser infiel al esposo, de eso se trata. Entonces, entendiendo el significado correcto de las palabras de Jesús, entendemos por qué dice la Biblia que el justo, en Romanos 1.17, anoten, Romanos 1.17, dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué quiere decir? El justo vivirá por la creencia, la lealtad, la fidelidad, el compromiso hacia el esposo, hacia nuestro Redentor, que es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, ahora vamos a entender, y anótenlo para leerlo después, cuando repasen esta lección, porque van a tener que repasarla. Es muy compleja, como para decir, no, ya la escuchamos como una predicación de cuando éramos ¿no? No sé, pentecostosos, lo que quieran ustedes. Y listo, nos fuimos a casa, y cuando llegaste a casa, tu hija te pregunta, che, ¿de qué habló el pastor? Y ya no te acordás más. La mayoría no se acuerda más, les aviso. Miren lo trascendente, lo relevante que era para nuestras vidas. Llegamos a casa y no nos acordábamos más de lo que había predicado el tipo. Pobre hombre que se había matado ahí preparando toda la semana la predicación. Entonces yo lo que los invito a anotar todos los textos para después repasar. Esto hay que repasarlo, para no olvidarlo. Entonces anótese Mateo 7:21. Mateo 7:21. Entonces ahora van a entender por qué Jesús dijo eso. Van a entender por qué Jesús dijo lo que dijo en Mateo 7:21. Punto 6. Punto 6. ¿Cuál es nuestra parte en el pacto? Nuestra parte en el pacto. Eso es lo que dice. Punto 6. Nuestra parte en el pacto. Ya sabemos que se trata de pacto de bodas, ¿no? Entonces, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado por pura gracia de Dios. Ya lo hemos dicho. Sin mérito alguno de nuestra parte. Ahora, ¿cuál es nuestra parte en el pacto? Ahora viene la decisión de si queremos ser un especial tesoro para Dios, un reino de sacerdotes y gente santa. Ya lo hemos leído al pasaje eso. Alguien, a ver, la pregunta es esta. Escuchen la pregunta que les voy a hacer. ¿Alguien firma un contrato nupcial sin leer sus cláusulas? ¿Alguien firma? Porque eso es lo que hicimos el día que pasaste al frente y dijiste, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, me arrepiento, perdóname todos mis pecados, me comprometo. ¿A qué te comprometiste? Te comprometiste a estudiar su palabra y a caminar en fidelidad. Esa es la primera oración que hiciste cuando viniste a Jesús. Y responde esta pregunta. ¿Alguien firma un contrato nupcial o prenupcial sin leer sus cláusulas y sin conocer cuáles son sus obligaciones que debe cumplir y los derechos que está adquiriendo? Y nosotros hicimos eso, y esa primera promesa, emocionados ahí cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón con mucha emoción, pero nos olvidamos instantáneamente. Cuando salimos de la iglesia nos olvidamos que le habíamos prometido, Señor, enséñame a caminar en tu palabra. Señor, me comprometo a leer tu palabra, a estudiarlo, a aprender cómo debo vivir esta vida nueva, esta nueva vida cristiana, porque antes las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Todo el verso religioso, que nunca dejó de ser un verso para aquellos que siguen en la religión, pero no se han metido verdaderamente en el pacto, en lo que significa estar en pacto con Dios. Hasta cantamos, Dios de pacto, y es hermosa la canción, el Dios de pacto, pero nunca entendimos lo que es estar en pacto con Dios. Nunca. Entonces, lógico, cuando ustedes salgan de esta lección y se la repasen 2 o 3 veces y se la quieran contar a un religioso, lo van a sacar rajando. Le van a decir, eso no es así porque la gracia y qué sé yo, claro, porque quieren seguir viviendo en adulterio contra Dios. Se acostumbraron a vivir en adulterio, en infidelidad, y quieren seguir viviendo en adulterio. No han entendido lo que es un pacto de boda. Y si ustedes leen el Mateo 7:21 que le hice anotar recién, se lo leo. No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo en aquel día, ustedes me van a decir, éramos religiosos, echábamos fuera demonios, hablábamos en lengua, profetizábamos, hacíamos milagros. Y el Señor te va a decir, no los conozco. ¿Saben por qué? En la Biblia Reina Valera del 60 está traducido como hacedores de maldad. Mal traducido. Hacedor de maldad quiere decir infractores de la Torá. Infractores del pacto de bodas con Dios. Piénsenlo a eso. Léanlo y piénsenlo. Acá se lo va a leer. A ver. Mateo 7 del 21 al 23. Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hombres sin Torá. Desobedientes al pacto de bodas. Es lo que significa. Anótense Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Y eso les va a asustar cuando lo lean, les va a poner un poco la piel de gallina cuando lean relacionado con este punto, Hebreos 12:14. Punto 7. Punto 7. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el pacto de bodas que nosotros hemos hecho con Dios? Que hizo Israel en el monte Sinaí y que nosotros hemos hecho cuando nos predicaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Punto 7. La obra del Espíritu Santo en el pacto. Entonces vamos a leer la promesa de Dios y vamos a entender cuál es la principal obra del Espíritu Santo en el creyente. Y digo la principal porque si van a 1 Corintios 12, empieza diciendo, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Bueno, vamos a otro versículo, dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, la obra del Espíritu Santo en nosotros es amplia. Pero la principal, ¿cuál es la principal obra del Espíritu Santo en nosotros? Tiene que ver con el pacto de bodas. Y vamos a leer 2 versículos en Ezequiel y uno en Jeremías. Anote, Ezequiel 11, 19 y 20. Ezequiel 11, 19 y 20. Ada. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Qué interesante. ¿Para qué vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Para qué sos lleno del Espíritu Santo? ¿Para andar riéndote, revolcándote, gritando, haciendo escenas extrañas? ¿O realmente el Espíritu Santo, dice acá Ezequiel 11, 19 y 20, dice, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar un corazón, el Espíritu Santo te va a dar un corazón de carne. ¿Para qué? Para que vivas fiel al pacto de boda con Dios. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. El Espíritu Santo te faculta para vivir en esta lealtad al pacto de bodas con Dios. Que no es obras para salvación, es obras después de la salvación. Porque ahora el Espíritu Santo habita en vos y podés caminar en fidelidad a Dios. Es el que nos va a ayudar, en definitiva, a poder guardar esas instrucciones de Dios. Todas esas instrucciones, esos decretos, esos mandamientos que Él nos dio, es el Espíritu Santo. Humanamente no lo podemos hacer. Como decimos, si me enojo, quiero reaccionar. Si me las hacen, me las pagan. Si tengo que ayudar, me cuesta. En definitiva, desde mi carne no puedo hacer las cosas. Sí, a través del Espíritu Santo Él me va a ablandar el corazón, me va a dar otra sensibilidad, voy a poder escuchar la voz de Dios y sobre todo voy a poder cumplir sus instrucciones. Esa es fundamentalmente la obra del Espíritu Santo.
Y la promesa del versículo 20 es, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Se lo digo de otra manera, y me sean por esposa y yo sea ellos por esposo. Que en definitiva nos puedan identificar como hijos de Dios. No como personas que seguimos la corriente que todo el mundo sigue, sino que nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser evidencie que realmente estamos cumpliendo esa tarea para la cual Él nos escogió, de ser un pueblo, nos adquirió para ser un pueblo que anuncie que Dios es uno, que anuncie que Dios es real y que a través de nuestras acciones, de nuestra manera de vivir, realmente podamos demostrar que somos hijos de Dios. De eso se trata. Y que Jesucristo vino a renovar ese pacto de bodas con nosotros en su sangre. Anótese Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Y ahí Ada salió por un segundito, pero ya viene, se lo leo yo. Ezequiel 36, 26 dice: os daré, miren qué interesante, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice, no, pero no se puede. Yo he escuchado hablar desde los púlpitos diciendo que no se puede obedecer la ley de Dios, no se pueden obedecer los mandamientos, no se puede. Entonces Dios es mentiroso. Dios es mentiroso. ¿Qué dice Ezequiel 36, 26? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es lo que sucedió el día de Pentecostés. Eso es lo que sucedió el día de Pentecostés y de ahí para acá. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. ¿Quién hará? ¿Yo voy a obedecer? Porque ahora no sé qué me hice religioso. Dios dice, yo te voy a hacer. Yo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Porque antes la congregación de Dios no pudo en sus fuerzas. Entonces ahora recibió por gracia la salvación y recibe el Espíritu Santo. ¿Y por qué la congregación anterior no pudo? Porque la congregación anterior rechazó el Espíritu Santo. Dijo que no hable Dios más conmigo. Ustedes tendrían que estudiar la Torah. Que Dios no hable más con nosotros. Que Dios hable con vos, Moisés, y vos venís y nos decís lo que Dios dice. No quisieron que Dios hable con ellos. Y eso es lo que cambió el día de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. De que ahora sí el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Con la ayuda de Dios sí se puede ser fiel a el pacto de bodas. Y el último que leemos en este punto 7 es Jeremías 31, del 31 al 33. Lo lea Ada. Jeremías 31, del 31 al 33. Aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. 2 puntos. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mira el versículo 33. ¿Cuál es el pacto que haré? Con mi congregación, con mi esposa. En aquellos días, dice Yahweh. Esa es la obra del Espíritu Santo. Daré mi ley en su mente, daré mi Torah, daré mi pacto de bodas en su mente, todas las condiciones de fidelidad, en su mente, y la escribiré en su corazón. Mire cómo cambió las dos tablas de piedra. Las dos tablas de piedra ahora las cambió por mente y corazón. Daré mi Torah en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos
por Dios, por esposo, y ellos me serán por pueblo, por esposa. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, es para que lo sigan estudiando. Creo que toda la semana, hasta el miércoles que viene o al otro que nos toca de vuelta, les va a venir bien si 1 o 2 horas por día lo dedican a estudiar esto solamente y lo amplían, y lo amplían, y lo amplían. Punto 8, dentro de los números romanos, punto 8. Jesucristo no se abolió a sí mismo. Jesucristo no se abolió a sí mismo. Todo aquel religioso que dice que el Antiguo Testamento está abolido, está diciendo que el pacto de bodas de Dios está abolido, y encima Jesucristo dijo que Él es la palabra, que Él es el pacto de bodas, que Él es la Torá hecha carne, que Él es el verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. Por lo tanto, todo aquel que dice que está abolido, está aboliendo el pacto de bodas, entonces no sé para qué vinimos a Cristo, no sé para qué nos convertimos si está abolido el pacto de bodas. ¿Cuál es nuestra relación actual con Dios? Si el pacto que nos unía a Dios está abolido. Es de locos. Las tonterías que nos han enseñado, es de locos. A ver, Ada, Juan 1.14, anoten, Juan 1.14. Juan 1.14. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel pacto, aquel verbo en griego, porque está traducido del griego al español, verbo es el logos, pero la verdad que Juan hablaba en hebreo, no hablaba en griego, pero está traducido del griego porque los últimos manuscritos que se encontraron son en griego, pero Juan escribió en hebreo, así que lo que escribió Juan fue, y aquella Torá fue hecha carne. Y sabemos que la Torá es el pacto de bodas de Dios con nosotros, con su congregación. Y aquella Torá fue hecha carne, aquel pacto de bodas fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Mejor dicho, Jesucristo es las instrucciones de Dios hechas carne. Son las cláusulas del pacto de boda que se hicieron carne. Es el Pentateuco, más los profetas, más el Nuevo Testamento hechos carne. Si la religión nos enseña que el Antiguo Testamento está abolido, eso equivale a decir que Jesucristo también está abolido. Y eso es blasfemia, les aviso. No sé cuántos han blasfemado desde el púlpito, pero eso es blasfemia. Entonces, de ninguna manera el Hijo de Dios vino para abrogar las instrucciones del pacto de su Padre con su congregación. Se lo repito, de ninguna manera el Hijo de Dios vino para abrogar, para anular las instrucciones del pacto de bodas de su Padre con su congregación. Anoten ahí, Mateo 5 del 17 al 19. Mateo 5 del 17 al 19. Mateo 5 del 17 al 19, leada. Es Jesús hablando y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, los ponga por obra y los enseñe a otros, este será llamado grande en el reino de los cielos. Todo aquel que agarre el pacto de bodas de Dios con su esposa, con su congregación, y enseñe cada una de sus cláusulas para que todos los miembros de la esposa vivan en fidelidad a Dios, va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Aquel que agarre el pacto de boda, aquel que agarre la Biblia con amor, la estudie cada cláusula, cada mandamiento. Y los ponga por obra. Cada uno de los 613 mandamientos que tiene el pacto de bodas. Y los ponga por obra, dice Ada, correcto, y los ponga por obra.
y los enseña a otros para que también los otros hermanos vivan en fidelidad al esposo, ese va a ser llamado en el reino de los cielos. Va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Y la verdad, ¿cómo me gustaría ser llamado grande en el reino de los cielos? ¿Querés ser llamado grande en el reino de los cielos? Estudiar la Biblia y enseñarle a los hermanos, aquellos que vienen a Jesucristo, a vivir en fidelidad al esposo. A no ser adúlteros, a no ser más adúlteros. Punto 9, Romanos. El número romano, punto 9. La gracia y la verdad se llama el punto 9. Punto 9, la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. La gracia de Dios es el favor de Dios no merecido. Él nos eligió para que seamos parte de su pueblo, de su congregación, de su esposa, sin mérito alguna. Nosotros estábamos lejos. ¿Qué mérito? A ver, decía el pastor Martín Huesenac, siempre me repetía lo mismo. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Y yo siempre decía a Martín, un muerto no puede hacer nada. Y así estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Por lo tanto, Martín ampliaba y decía, ¿qué libre albedrío puede tener un muerto? Y la verdad es que yo siempre lo ejemplifiqué como aquel que se cae en un pozo y la mano y no puede salir por sus propios medios, y le aparece la mano de Jesucristo extendida, y la única salvación que puede tener es agarrar la mano o soltarla. No hay otro libre albedrío. O agarro su salvación, o agarro su regalo, o agarro su dádiva, o agarro su don, o lo agarro o no lo agarro. Muerto ya estoy. Si agarro su mano, me puede sacar. Si no la agarro, es el único albedrío de alguien que está caído en un pozo. Entonces, la gracia de Dios es el favor de Dios no merecido, es la salvación sin obras, sin mérito alguno para obtenerla, ni siquiera mérito para merecerla. Y la verdad es la palabra de Dios. La gracia y la verdad. Le expliqué lo que es la gracia, el favor no merecido. ¿Y cuál es la verdad? Y la verdad es la palabra de Dios, es el pacto de bodas. A ver, Juan 1.17, Ada. Anote, Juan 1.17. Pues la Torá por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y me gusta la oración, en la oración de Jesús, que hay que saberla prácticamente de memoria, la de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, la última oración de Jesús antes de ser crucificado. Hay que saberla de memoria, no hay duda. Pero miren un versículo, Juan 17, 17. Juan 17, 17. En la oración, un parrafito de la oración de Jesús. A ver, Juan 17, 17. ¿Qué dice Ada? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces no podemos decir que nosotros vivimos en la gracia y por la gracia y la gracia y la gracia y somos adúlteros y violamos el pacto de boda y seguimos por la gracia. No, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Por eso Jesús cuando oró en el capítulo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El pacto de bodas, cada cláusula de tu pacto de bodas es la verdad. O sea, vino por medio de Jesucristo, vino la gracia y la verdad. La gracia es el favor no merecido. Que somos salvos sin mérito, solamente por la fe. ¿Pero qué? Ahí vino la gracia y la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Santifícalo en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es la verdad. Punto último, punto 10. Último punto, el 10. Voy llegando raspando, Punto 10. Hago una pregunta. Punto 10. El título del punto 10. Para que nos preguntemos y nos respondamos. Punto 10 le puse para que nos preguntemos y nos respondamos. Para que nos preguntemos y nos respondamos. La pregunta es, ¿hemos conocido al verdadero Dios? ¿Al Dios de la Biblia? ¿Y al verdadero Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne? ¿O hemos conocido a un Dios inventado a la medida de la religión y a un Jesús
mitad romano y mitad griego. Segunda pregunta. ¿Hemos aceptado el Evangelio de nuestro Redentor Jesucristo, que es el pacto de boda de Dios con su congregación? ¿O hemos aceptado la falsa doctrina de la gracia que transforma la gracia de Dios en libertinaje, afirmando que es imposible vivir de acuerdo con las instrucciones de Dios para sus hijos, negando la palabra de Dios, la cual no deja lugar a dudas acerca de cuál es la obra del Espíritu Santo en el pacto de bodas? Y ese pacto de bodas culminará en las bodas del Cordero, cuando nuestro amado Redentor regrese por nosotros. Otra pregunta. ¿Podemos creer sinceramente o seriamente que nuestro amado Redentor, el esposo, celebrará su boda con una iglesia pecadora, infiel, idólatra y prostituta? Porque Apocalipsis, anoten el texto, Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. Y consideremos esta lectura, Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Estamos así, hermanos? ¿Estamos así? ¿Preparados para la boda? ¿Estamos preparados para la boda? Acabo de leer a Ada, si estamos preparados para la boda, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Y mira lo que dice, y su esposa se ha preparado. Este es el tiempo para que cada uno de nosotros nos preparemos para esa boda. Dios nos ha dado tiempo en este desierto que estamos transitando rumbo a la tierra prometida. En este transcurrir del desierto nos pasa como a Israel. Se rebelaban, tiraban la bronca, todas las cosas que hicieron durante esos 40 años del desierto. Así estamos nosotros, transcurriendo ese desierto de preparación para la boda del Cordero. Ahora, preparémonos, usemos este desierto que estamos transitando para purificarnos, para prepararnos, para hacer las obras correctas. A ver, le leo otra vez lo que leyó Ada. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Se nos ha concedido a cada uno de nosotros que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, ¿cuál es ese vestido de boda con el que tenemos que presentarnos delante del esposo? Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La palabra justo y justicia en la Biblia es aquello que se ajusta al pacto de boda de Dios, a los mandamientos. Bien, ahora, si hemos conocido al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, y al verdadero Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne, entonces hemos entendido la gracia, hemos entendido la santidad y el servicio al Señor. En primer lugar, gracia, favor no merecido. En segundo lugar, santidad, oír las instrucciones de Dios para obedecerlas. Y en tercer lugar, el servicio. Ser un reino de sacerdotes en ejercicio, en nuestra familia, en la familia de Dios y hacia el mundo. Además debemos comprender qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es lo que hace con nosotros en relación con las instrucciones de Dios expresadas en su pacto de boda, en su santa palabra? Y les dejo para terminar dos textos bíblicos. Uno está en Judas 1 del 3 al 5. Judas 1 del 3 al 5. Anoten, Judas 1 del 3 al 5. Y el otro está en Hebreos, anótenlo, Hebreos 10 del 26 al 29. Judas 1 del 3 al 5 y el otro en Hebreos 10 del 26 al 29. Ada nos lee estos dos versículos y damos por terminada la enseñanza. Los versículos no, son textos, son pasajes. Dos pasajes. Bien. Judas 1,
3 al 5 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y el texto de Hebreos 10, del 26 al 29, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oración. Impresionante, impresionante. Aprovecho mientras Horacio se conecta. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Hoy precisamente arrancamos con el granito de mostaza y entendíamos que era por la dureza que habíamos hablado hace algunos días y no era por el tamaño de todas las cosas que hemos aprendido mal. Y hablaba mientras, me recuerdo el momento en que subía a la escalera y le decía: Dios, no importa a la gente porque somos hechura de Dios. Digo, ¿cuántas cosas que nos hemos preguntado hoy que tienen que ver con todo esto que hemos estudiado ahora? Esto es como el repaso cuando pasás de grado y haces un repaso en el próximo nivel, sobre todo lo que viste en el año anterior, como para no olvidarnos y tenernos bien presentes. Sí, son como 20 lecciones en 10 puntos, ¿no? Es bueno tener el refresh y sobre todo entender el impacto, ¿no? Me parece que termina como diciendo: che, sé consciente de lo que estás manejando. Y ser consciente te da no solo un compromiso, sino el entendimiento del costo. Así que súper para volver a repasarlo, porque está bien esquemático. Así que, y está bueno que sea a principio de año y no al final. Tal cual, tal cual. La verdad que súper clarificador, pero mucho, porque esto es como ver una película varias veces, ¿no? A medida que la vas viendo, vas advirtiendo otras cosas que antes no veían, y siendo muy honesto, es como que voy agarrando algunos puntitos y digo: por ahí venía, por ahí lo de esposa, por ahí lo de esposo, pacto, la verdad, la Torá, es como que empieza a unirse todo. Es como en el trabajo cuando tendría que hacer una investigación, cuando tendría que hacer una investigación y empiezo a agarrar puntos separados y en algún momento esos puntos se empiezan a unir. Pero acá pasa lo mismo. Es como que hay conexiones y termina siendo un índice de la película que ya vimos y ayuda mucho a clarificar. La verdad que hermoso. Muchísimas gracias, Horacio y Ada. Decime que todos los puntos estos de los compromisos no te hizo regular algo, ¿no? Sí, absolutamente. Yo adhiero a mucho de lo que dicen mis compañeros, que siempre hay cosas de lo aprendido para reaprender, pero lo que más me lleva a todos estos 10 puntos es a generar, el corolario es el compromiso, porque no hay más que
entender el compromiso que tenemos y el beneficio que tiene ese compromiso. Muchas veces se queda en palabras y es difícil llevarlo a los pies, pero es digo, el desconocimiento, la ignorancia, a veces te saca la responsabilidad sobre algunas cosas, pero cuando el conocimiento lo tenés que ser aún más responsable del conocimiento que tenés. Es como ser reincidente, tenés doble pena. Sí, la inequidad es pecado, pero más pecador es el que sabe y lo hace igual. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. ¡Oh, Zaracatunga! Y el tío del hombre araña remata diciendo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es mi remate en casi todas las prédicas y casi todas las presentaciones. Así que, bueno, súper. ¿Y esto lo llegaron a grabar? Bueno, sirve para remirarlo. Es que, para no quedarnos en eso que dijiste en un momento, ¿viste? Cuando uno iba a la iglesia y que te decían, ¿y de qué hablaron? Y para el principio te lo acordás perfecto del repaso, después lo anotás, como creo que hicimos todos, lo anotás, y después vas con el hilo conductivo o el hilo conductor y necesitas repasarlo. Así que está bueno, y está bueno el bosquejo, así que esperamos que lo compartan. Por último, y no por eso menos importante, le voy a pedir a Jorge que pueda cerrar la reunión en oración y que... Pero sí, Marisa. Quería decir algo. Sí. Lo voy a pensar, Marisa. Recién habló. Adelante, amiga. Bueno, hoy estábamos leyendo un libro porque dije, voy a aprovechar este tiempo que dejé hace muchas cosas en la cual te lleva tiempo en las tareas de producir, pero he dejado otras cosas que son las cosas de Dios. Entonces, muchas veces uno deja de lado de buscar la palabra, ¿no? Y dije, no voy a llevar nada, no voy a hacer nada, y lo único que voy a hacer es llevar la Biblia, el teléfono. Y traje varios libros para leer y acompañar para que Dios me hable, ¿no? Y hoy fue un día que hablaba justamente del pacto y la gracia. Y lo que esta mañana es justamente todo esto, ¿no? Porque algunos dicen, ¿no? Y bueno, estábamos debatiendo todas esas palabras, ¿no? Y bueno, hoy el pastor, ustedes trajeron claridad a nuestras cosas, a nuestros pensamientos, y sobre todo lo que estábamos leyendo, porque también en el comienzo usted dijo, para Freddy y Marisa, entonces hemos hablado de nuestro corazón, como lo hace siempre, pero esta es una forma de puntos, que quizás a veces era el pacto solamente, y el Nuevo Testamento, cómo los unificamos, cómo los uníamos, cómo los asociamos, más lo que está que hoy con Dios, el Señor. Así que le agradezco a Ada y Horacio porque a través de ustedes el Señor nos habló el corazón, directamente el corazón. Gracias, Marisa. Hicimos una traducción con nuestras caras porque se te entendía muy cortado, pero... Bujía Hecher, siempre sí, arranca con Bujía Hecher. Sí, venías así de repente y metías como 23 palabras en 2 segundos y después volvías a arrancar como lento. Así que gracias por estar ahí, y me pone muy complicado que estén tan bronceados. Me dan ganas de irme de vacaciones. Bueno, amigo Jorge, te voy a pedir que puedas cerrar la reunión en oración,
pero además que puedas incluirla a Marita, que me escribió un mensaje hoy para decirme que todavía no logran estabilizarla con la presión. Y bueno, nada, que ahora la tiene súper baja y que se siente descompuesta, entonces le cuesta concentrarse. Así que el resumen es que le habían dado un medicamento y que no estuvo bien medicada y que llegó a tener muchísima presión. No me acuerdo, Freddy y Marisa, qué número habían dicho. Yo no soy muy bueno reteniendo 20, no sé, era muchísima, era ser 22, ¿no? 22 más o menos. Sí, 22, la tuvieron que internar porque no se la podían bajar, o sea, malo, malo, y después se dieron cuenta que era la medicación que le habían dado, así que ahora la están regulando, pero no la pueden sacar porque está regulada muy abajo. Así que se cansa, tiene dolores de cabeza, bueno, está... y le cuesta, ¿viste? Le cuesta. Quería participar en la reunión presencial de la semana pasada y en Escobar no pudo, y ahora quería participar de esta y me dice que no, me dicen que tarda, que tenga paciencia, por favor grábenlo, o sea, te voy a pedir ahí, Jorge, que pongas en la oración a Marita y a Felipe senador, que está con su tratamiento de quimioterapia, y hoy habló Jime con la mamá de Felipe y está... lo bueno es que no hay metástasis, lo malo es que se la pasa vomitando desde que terminó la etapa del tratamiento y que no está acostado y bueno, es muy complicado. Así que te pido esos dos para que agregues. No sé si algún otro tiene algún pedido de oración para que Jorge lo sume. Si no, le damos la palabra a Jorge. Jorge, todo tuyo. Señor, seguimos tu presencia, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que hemos recibido de parte de Horacio y a tu siervo, Señor. Te pedimos que a través del Espíritu Santo, Señor, vos nos guíes, Señor, como una reflexión de inicio de año, como decía uno de los hermanos, como una reflexión de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido. Así como vos decís en tu cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, Señor. Nosotros esto con nuestros hermanos lo tomamos como un recordatorio, Señor, del pacto que vos hiciste con cada uno de nosotros, con tu congregación, con cada uno de los santos a los cuales vos, por gracia, solamente nos insertaste, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que a través del Espíritu Santo vos nos estés recordando cada día que nosotros hemos hecho un pacto cuando aceptamos a nuestro Señor y Salvador, que debemos cumplir, tenemos que obedecer tu palabra, no estamos para juzgar y no estamos para interpretar, sino para cumplir. Señor, también te queremos pedir por nuestra hermana Marita, Señor. Sabemos que ella está en una situación vulnerable, Señor. No importa cuál es la enfermedad que tiene, no importa cómo se llame, cuál es la situación. Pero nosotros, Señor, creemos en tu mano de poder, Señor, y en tu... no solamente en tu mano de poder, sino también en tu misericordia, Señor, que ella quería estar hoy, quería participar, quiere participar de las reuniones y su salud, su cuerpo no le permite. Señor, te pedimos que tu mano de poder esté protegiéndola, sanándola, Señor, y curándola para que la próxima reunión ella pueda estar presente acá con cada uno de nosotros, Señor, y también podamos disfrutarlo con sus preguntas, con sus respuestas, con sus opiniones, con su forma, Señor, de ver tu palabra. Señor, no merecemos nada de lo que pedimos, Señor, apelamos a tu gracia. Asimismo, Señor, también apelamos a tu gracia para que vos, Señor, en tu misericordia, en tu infinita gracia, pongas tu mano sanadora, Señor, en el cuerpo, Señor, de Felipe senador. Señor, hemos enterado, nos han avisado que el chico fue operado, no sé cuál es tampoco la enfermedad, el nombre, el diagnóstico que le da la medicina, Señor, pero nosotros apelamos, Señor, a tu misericordia y a tu mano sanador. Señor, sabemos que por pura gracia, Señor, nosotros somos salvos. Así también te pedimos, Señor, por esa persona, Felipe, que es un chico, Señor. Yo siempre he orado por él
y pienso, y en mi corazón decía o sentía que eso no era malo, sino que era para restauración, Señor, para que los padres, la familia, alguien para que empiece a conocerte, para que te puedan conocer y puedan empezar a servirte, Señor. Yo no sé si muchas veces uno habla de correctivo o de algo que alguien, la familia o algo hizo mal, Señor, y no estamos pensando en eso, sino que estamos pensando en tu gracia y en tu misericordia. Señor, sabemos que todo se va a hacer de acuerdo a tu voluntad. Por eso nos sometemos y apelamos a ella, Señor. Señor, de gracia somos salvos y por gracia te pedimos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta reunión nuevamente, Señor, y te pedimos que vos sigas dándole palabras, sigas bendiciéndolos a Horacio y a Ada para que ellos puedan alimentarnos espiritualmente a través de las enseñanzas y a través de tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que estuvieron presentes, por los que no estuvieron presentes, y también por todos aquellos que te van a ver después el video, Señor, que va a estar en las redes, que vos, Señor, le hables a su corazón, y aquellos que no entiendan, Señor, que puedan ir sumándose también por curiosidad o por lo que fuera. Así como dice tu palabra, vos vas a ir añadiendo día a día todos los que van a ser salvos. En el nombre de Yahshua, nuestro Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, porque sabemos que siempre escuchás y siempre respondés favorablemente a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. En el nombre de Yahshua, amén. 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 Amén, amén. Bueno, buena cena, Adita y Horacio. Maru, mañana te veo en la oficina, llévame algo para comer que Mena no va. Un beso a todos. Voy sigan temprano disfrutando y del después sol. voy. Felices Gracias. vacaciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.com.